Buenas noches. Me presento. Soy Brenda Isabel Palacios Guerrero, alumna de la Universidad CNCI Virtual, con el número de matrícula VC006518. En este momento presento mi proyecto integrador, Sistema de Administración de Sueldos y Salarios, impartido por la docente maestra Sandra Ramos Hernández, de la materia Administración y Gestión de los Recursos Humanos. ¿Qué es el sistema de sueldos y salarios? El sueldo es la remuneración otorgada a los empleados que hacen uso de su intelecto, habilidades y competencias para desarrollar actividades administrativas, de supervisión o estratégicas dentro de una organización. ¿Cómo consideras que debe ser el método para evaluar estas habilidades y competencias para que sea equitativo el salario que se le ofertará al empleado? Un sueldo se trata de la contraprestación que los empleados perciben por su trabajo, es decir, existe una relación directa entre este elemento y variables como la productividad. La empresa puede salir seriamente perjudicada, bien porque los trabajadores se desmotiven o aumenten la rotación laboral, o bien porque la situación financiera de la compañía no puede soportar retribuciones tan elevadas. Por eso una correcta administración de sueldos se caracteriza por hallar el equilibrio entre compensación del esfuerzo y la viabilidad económica a largo plazo. Las empresas, en sus departamentos de recursos humanos, deben de contar con una herramienta de informes que crucen los datos financieros y de sueldos y de salarios de la plantilla con su rendimiento y productividad. Así los responsables podrán valorar si los trabajadores rinden acorde a su puesto y toman decisiones. Es importante valorar la situación del mercado laboral para fijar los sueldos y salarios. Una empresa que aplique una política retributiva muy por debajo de la media de su sector resultará muy poco atractiva para la mayoría de los candidatos potenciales. Consecuentemente, será probable que disponga de mano de obra peor calificada que sus rivales. En el extremo opuesto, remuneraciones, sueldos y salarios muy por encima de la media del mercado pueden permitir acceder al mejor talento disponible, pero a cambio se puede perder mucha competitividad por los altos costos laborales. Desde el área de recursos humanos debe analizarse con cuidado en qué casos está justificado abonar sueldos más altos. El mejor método para determinar bandas salariales debe consistir en una adecuada evaluación del puesto de desempeño, una investigación de los sueldos respecto de otras organizaciones con puestos similares, el nivel de productividad interna del empleado. Asimismo, brindarle al empleado la oportunidad de detectar los puntos fuertes que tiene en su trabajo, sus necesidades de formación, progresos y de premiarle en consecuencia. Subirle el sueldo puede ser una manera de hacerlo, con el fin de evitar la fuga de capital humano y por ende poner en riesgo los beneficios que tendría la organización. Justifica las funciones de la Administración de Sueldos y Salarios. La Administración de Sueldos y Salarios dentro del Departamento de Recursos Humanos es un conjunto de normas y procedimientos que pueden llegar a establecer y mantener las estructuras de los salarios equitativamente con la empresa, ya que permiten el mantenimiento del personal de calidad. También motivar a los empleados con conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades que necesiten para mejorar eficazmente el logro de los objetivos de la empresa. Su objetivo es cumplir con los trabajadores principalmente. Sin embargo, existen otros objetivos importantes que buscan la forma de logro de una eficiente administración salarial dentro de la empresa. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes objetivos. Obtener el personal calificado que quieran trabajar en la empresa y que quieran competir en el mercado laboral en representación de la misma, ponerse la camiseta de la empresa, garantizar la igualdad de salarios entre los empleados de la empresa en relación a sus puestos laborales y que sea equitativo con los trabajadores de otras organizaciones, para que ningún empleado sienta que su pago podría ser mejor si lo estuviera haciendo en otro lugar con el mismo cargo. Lograr retener a los trabajadores actuales, evitando los índices altos de rotación. Por lo tanto, la organización debe crear una política salarial adecuada. Conseguir un buen desempeño en la empresa. El pago debe congeniar con el puesto laboral e ir en función con las responsabilidades que asume el empleado.
Una eficaz política de compensaciones y salarios es totalmente necesaria para mejorar el desempeño en el puesto laboral. Y cumplimiento legal. Se debe cumplir a cabalidad la legalidad por estar inscrito en un marco jurídico específico, de cual no debería salirse, ya que el salario mínimo interprofesional se tiene que respetar totalmente, al igual que la ley y los acuerdos profesionales y sindicales. Controlar los gastos. Una administración salarial adecuada puede mejorar, obtener y retener la fortaleza de trabajo en los precios correspondientes y de esa forma encontrar los mejores resultados. ¿Cuál es la importancia de la administración de los sueldos y salarios? El salario o sueldo es la gratificación que reciben los trabajadores en compensación por el esfuerzo de su trabajo. En relación a esto, la administración del departamento de personal le garantiza a los trabajadores su satisfacción para que mantengan su esfuerzo productivo en el trabajo que requiere la empresa. La compensación es un elemento importante que le permite a la organización tener los recursos humanos que necesita y a los trabajadores les proporciona satisfacer sus necesidades de seguridad, de nivel profesional y sus necesidades básicas. Es necesario que se diseñe un programa salarial que se administre eficientemente y que cumpla con los objetivos del plan de compensaciones. También se debe de aumentar la flexibilidad de la organización y la buena relación con los empleados. Todo esto se puede llegar a garantizar el alcance y los objetivos de la organización, además de tener la oportunidad de consolidar el nivel de vida de todos los empleados. Menciona y desarrolla las 5 etapas a seguir del proceso para realizar una correcta asignación de sueldos y salarios. El proceso para una correcta asignación de sueldos y salarios se define con las siguientes fases. Encuestas de salarios. Sirven para investigar el rango del sueldo que pagan otras empresas a sus empleados en puestos similares al que nosotros tenemos. Esto permite identificar el valor de mercado en el mercado laboral para equiparar lo más posible las remuneraciones de las personas que se desean atraer o mantener en la empresa. La evaluación de puestos es utilizada para identificar el valor que tiene un puesto con respecto a otros dentro de la empresa. Esto con base a las responsabilidades que conllevan las habilidades y conocimientos que se requieren para el puesto. La agrupación de puestos por rango salarial, que eso lo llamamos la graduación o clasificación de puestos. Se agrupan los puestos de nivel salarial similar y los rangos en los cuales se pueden retribuir a un empleado. Se toma en cuenta un nivel mínimo y un nivel máximo, que es alineación y jerarquización. La asignación salarial. Se establecen escalafones o niveles de rango salarial para cada grupo de puestos agrupados por rango salarial. En esta asignación se establecen rangos en los que un empleado de dicho nivel se puede mover, es decir, tener un rango mínimo de sueldo, uno medio y uno alto. Cada colaborador es promovido de nivel, se incrementa su salario y debe estar dentro del rango asignado para el nivel según la jerarquía o agrupación del puesto. También se deben ajustar los rangos de sueldos y salarios. Se requiere hacer un análisis y revisar si es necesario realizar ajustes para aquellas personas que se ubican en un nivel, pero con salario por debajo del rango salarial que se estipula en el mismo. Cumpliendo con estas fases, podremos determinar cuál es el mejor proceso para que nuestra empresa, nuestro departamento de recursos humanos, pueda encontrar las mejores tablas de compensaciones para nuestra empresa y poder incentivar a nuestros empleados. En la Ley Federal del Trabajo mencionamos algo diferente a dar aumentos de salario a los empleados. La Ley Federal del Trabajo habla solamente de las remuneraciones referentes al aumento del salario mínimo. Todas aquellas contraprestaciones o prestaciones que se den aparte de lo que establece la ley es a consideración de las empresas. El sueldo mínimo en México es establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI. Para definir los salarios mínimos en México se analizan aspectos de la vida cotidiana y de la economía en general del país y se determina cuánto dinero es necesario para vivir dignamente, como lo establece el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Según este artículo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador
por los servicios prestados en una jornada laboral. A partir del 1 de enero del 2021, el Consejo de Representantes de la CONASAMI anunció un incremento en el salario mínimo en México, aumentando un 15%, es decir, de 123 pesos que estaba en el año 2020, subió a 141.7 pesos diarios en este año. Aunque existen aumentos en el sueldo mínimo en México, esto no implica que sean aplicables de manera inmediata a todos los sueldos en el país. Más bien, entran en funcionamiento de forma expedita para aquellos trabajadores que reciben un salario calculado en función del mínimo. Por consiguiente, las empresas, para poder cumplir con la intención de cumplir con la ley e incentivar a sus colaboradores, un 40% de las compañías cuentan con esa prestación y están pensando en remunerar a los empleados con un esquema de pagos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ver reflejado un incremento salarial por medio de dos vías, que son los vales de despensa y un sueldo que siempre será arriba del mínimo. Los incrementos anuales del salario mínimo para empleados forman parte de las decisiones estratégicas que las empresas deben cumplir, pues con ellos se obtienen grandes ganancias para las dos partes. Los empleados que reciben incrementos salariales aumentan su productividad y al mismo tiempo permanecen motivados durante más tiempo en la empresa. Además, las compañías se involucran de manera más directa en el bienestar de sus empleados, fuera del entorno laboral, lo que es una muy buena forma de demostrar que la empresa se preocupa realmente por el bienestar de sus empleados y de sus familias. Por lo que vemos, todos esos incrementos serán a partir de en 1 de enero de cada año, pues la CONASAMI establecerá los rangos o los incrementos de acuerdo a las inflaciones que aumentará el salario mínimo y con base en el salario mínimo es como se determinarán los incrementos en los sueldos del país. Pero bien como lo señalan, no todos, este incremento se verá reflejado de manera rápida en los trabajadores que reciben un salario calculado en función del salario mínimo, mientras que en los demás no es expedito de que las empresas no están obligadas a dar aumentos, pero con la forma de incentivar a nuestros empleados, dan otras formas de aumento salarial, como lo establecemos, vales de despensa, algunas gratificaciones y un aumento de sueldo. En conclusión, podemos decir que el Departamento de Recursos Humanos en las organizaciones tiene una infinidad de tareas esenciales, pues no solo se enfoca en la atracción del mejor capital humano para cumplimentar las tareas y objetivos de la empresa, sino de encontrar los factores propicios para incentivar a los trabajadores e incrementar su nivel de productividad, teniendo de acuerdo a este su salario o su sueldo. Por ello mismo se deben de crear estrategias de administración de los salarios y sueldos para evitar la fuga del talento laboral, incentivar la competitividad y por ende el crecimiento de la empresa, cumpliendo estrictamente con lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo y satisfaciendo así las necesidades de los trabajadores en el ambiente laboral. Los trabajos citados los menciono a continuación. Pues agradezco mucho el prestar atención a este trabajo. Gracias.